Hay una idea en la cultura popular que es casi un mito, ¿no? El matrimonio perfecto de Hollywood. Totalmente. Esa imagen de devoción que sobrevive a todo. Exacto. A los estrenos, los rodajes, el escrutinio constante. Y durante casi 30 años, la personificación de ese mito fue Hugh Jackman y Deborah Lee Furness. Por eso, cuando ese mito se rompió, la pregunta no era solo qué pasó, sino cómo se contó la historia. Y esa es la clave de todo el material que tenemos hoy. Una colección de artículos de People, Brides, Reality Tea, informes de noticias y, lo más revelador, un documento que analiza toda la estrategia de relaciones públicas. Detrás de la separación, el divorcio y el lanzamiento de su nueva relación con la actriz Sutton Foster. Exacto. Hoy vamos a analizar cómo una narrativa de separación amistosa, muy controlada, se transformó de repente en una tormenta mediática. Centrada en una sola palabra, Traición. la misión entonces es desentrañar no solo la cronología, los hechos, sino la estrategia que había detrás. Y cómo un plan de comunicación, por más meticuloso que sea, puede chocar de frente con algo mucho más poderoso. La percepción del público. Exactamente. Este es un caso fascinante sobre ese conflicto entre la cronología legal de un divorcio, que es fría, técnica, con fechas y papeles, y la cronología emocional que el público exige. La gente no solo quiere saber cuándo se firmaron los papeles. No, para nada. Quieren sentir que se respetó un duelo, un luto. Y aquí, esa es la raíz de todo el conflicto. Bueno, empecemos por el momento que lo detonó todo. El punto de no retorno. ¿Sí? Fue en noviembre de 2025. Una simple publicación en Instagram de Hugh Jackman. Que en retrospectiva se sintió como una declaración de guerra para muchos de sus seguidores. Parecía inofensiva. Era una foto y un video de Sutton Foster, su protagonista en Broadway, actuando en el Café Carlyle de Nueva York. Y Jackman escribió que la noche fue verdaderamente mágica e icónica. Parecía un simple elogio profesional, pero el contexto lo era todo. Claro. Los medios lo interpretaron inmediatamente como lo que en relaciones públicas se conoce como el lanzamiento duro o hard launch. La confirmación oficial, sin lugar a dudas, ya no había vuelta atrás. Eran una pareja. Pero lo que el análisis de nuestras fuentes deja claro es que esto no tuvo nada, pero nada de espontáneo. Me parece increíblemente calculado. Totalmente orquestado. No fue un, miren, estoy enamorado. Fue el último paso de un plan. Justo. El documento de análisis lo desglosa en una estrategia de 3 fases, diseñada para aclimatar gradualmente al público a esta nueva idea. A ver, ¿cómo fue eso? La fase 1 fue lo que llaman el lanzamiento suave, o soft launch, en enero de 2025. Ah, claro. Las primeras fotos. Exacto. Las primeras fotos de ellos tomados de la mano en Santa Mónica. Eran fotos de paparazzi, pero se sentían demasiado perfectas, ¿no? Demasiado casuales. La clase de cosa que se filtra con intención. Para probar las aguas, básicamente. A ver cómo reaccionaba la gente. Ok, esa es la fase 1. Y luego, ¿cuál fue el siguiente paso? Porque de unas fotos casuales a una declaración en Instagram hay un trecho muy grande. El siguiente paso fue la fase 2, la validación ante la industria. Ah, Esto ocurrió en octubre de 2025. Debutaron oficialmente como pareja en la alfombra roja del AFI-Fest. o sea, el mensaje ahí es diferente. Completamente. Ya no es para el público general, es para sus pares. Es decir, esto es serio, esto es real, y queremos que la industria nos reconozca como una unidad. Pero todo varía sin una confirmación personal de su parte. Aún no. Y ahí es donde entra la publicación del Café Carlyle, la fase 3. Y la elección del lugar me parece clave. No es una foto en la playa. El Café Carlyle es un símbolo. Es un símbolo muy potente. Es el epicentro de la sofisticación neoyorquina. Un lugar íntimo, prestigioso. Al presentarla allí, en su elemento, Como una artista icónica, él no solo la está validando a ella, está enmarcando su relación dentro de un contexto de arte, de talento, de realeza de Broadway. es una forma de decir, nuestra conexión no es un simple romance, nació del arte. Exacto. Busca legitimar la unión a un nivel más elevado, casi predestinado. Una jugada muy inteligente en teoría. Pero para entender por qué este plan tan diseñado generó una reacción tan visceralmente negativa, tenemos que rebobinar. Sí. Porque esto no era el final de un matrimonio cualquiera. Para nada.
Era por muchos el final de una institución. Hugh Jackman y Deborah Lee Furness se conocieron en 1995 en el set de una serie australiana. Y se casaron casi de inmediato en el 96. Sí, el flechazo fue instantáneo y durante 27 años construyeron una de las marcas de pareja más sólidas de Hollywood. Él siempre hablaba de ella como su roca. Recuerdo entrevistas donde él decía que su regla era no pasar más de 2 semanas separados. Proyectaban una imagen de equipo, de devoción real. Por eso, cuando anuncian su separación en septiembre de 2023, la narrativa fue controladísima. Sí, la declaración conjunta hablaba de crecimiento individual, de gratitud. De que su familia seguiría siendo su máxima prioridad. Todo muy amistoso, muy civilizado. Y aquí es donde la cronología legal se convierte en el pilar de su estrategia, aunque para el público. Resultó ser un detalle sin importancia. Según los registros judiciales que citan las fuentes, el divorcio no se finalizó legalmente hasta junio de 2025. Esa fecha es su coartada. Exacto. Les permite argumentar técnicamente que la relación con Sutton Foster comenzó después del divorcio. Ok, pero pongamos las piezas juntas, porque el tiempo lo es todo aquí. Jackman se separa en septiembre de 2023. Ujú. El divorcio finaliza en junio de 2025. Mientras tanto, Sutton Foster, que estaba casada con el guionista Ted Griffin, Desde 2014, sí. ella solicita el divorcio en octubre de 2024, un año después de la separación de Jackman. Esa secuencia es bastante sospechosa, ¿no? Es la secuencia que lo dinamitó todo para el público. La percepción no fue, dos personas divorciadas se encontraron. La percepción fue que la relación entre Jackman y Foster no fue una consecuencia de las rupturas. Sino la causa de ambas. Justo. Que algo estuvo pasando mucho antes de que se firmara cualquier papel. Y aquí es donde la historia nos lleva a un lugar muy concreto. Al escenario de Broadway. Específicamente al del reestreno del musical The Music Man. Exacto. Ambos fueron los protagonistas de esa producción. Estuvieron trabajando juntos intensamente desde diciembre de 2021 hasta que la obra cerró en enero de 2023. Mucho tiempo. Muchísimo. Y aunque se conocían de antes, fue durante los meses de ensayos y las 8 funciones semanales que exigen una química y una intimidad brutales en escena, donde ese vínculo se transformó. Y según varias fuentes de la comunidad teatral, esto no era ningún secreto para los que estaban adentro, ¿verdad? Para nada. La frase que se repite una y otra vez es que era un secreto a voces. Lo que en inglés se conoce como un open secret. Un secreto que todos conocen, pero del que nadie habla en público. El documento de análisis cita una fuente interna de Broadway que es increíblemente directa. ¿Qué dice? Afirma, sin rodeos, que la relación de Jackman y Foster fue la razón por la que Hugh y Deb se divorciaron. ¡Wow! Y que hubo un solapamiento clarísimo entre el final de su matrimonio y el comienzo de su nuevo romance. Eso es tremendo. Y aquí hay una ironía muy particular, ¿no? La discreción de la comunidad de Broadway, que seguro buscaba protegerlos. Terminó siendo contraproducente. Claro, porque al mantenerlo en secreto, cuando la verdad finalmente se hizo pública, no se sintió como una noticia nueva, sino como la confirmación tardía de un engaño. El público sintió que les habían estado ocultando la verdad durante meses, o incluso años, y esa sensación de engaño es el combustible perfecto para lo que vino después. El momento que hizo que toda la estrategia de comunicación de Jackman saltara por los aires. Sí, el equipo de relaciones públicas había construido un dique para contener la historia, pero no contaban con que la otra parte decidiera hablar. Y vaya se habló. Estamos en mayo de 2025. Jackman ya ha sido visto con Foster, los rumores están por todas partes. Ujú. Y entonces, Deborah Lee Furness, al solicitar formalmente el divorcio, emite una declaración. Y las palabras que elige son como misiles teledirigidos. Son palabras que no dejan lugar a la interpretación. Habló, y cito textualmente, de haber atravesado un viaje traumático de traición Uf. y de sentir una herida profunda que cala hondo. La palabra traición lo cambió todo. Es que esa palabra es una bomba atómica en este contexto. Totalmente. En un instante, borró por completo la narrativa de separación amistosa. La reescribió como una historia de infidelidad. Le dio al público la justificación moral que necesitaba para su indignación. Les dio el marco para entender la historia.
Aquí hay una víctima y un culpable. Y no se detuvo ahí, según entiendo. No. El análisis de redes sociales que tenemos revela un detalle que es casi una obra maestra de la comunicación indirecta. A ver. Poco después de su declaración, una amiga de Furness confirmó los rumores de infidelidad en un comentario de Instagram. Ok. ¿Y qué pasó? La propia Deborah Lee, desde su cuenta privada, le dio me gusta a ese comentario. ¿En serio? Espera, le dio like. Eso es increíble. Es una confirmación en toda regla sin tener que decir una palabra más. Es sutil, pero para cualquiera que siguiera la historia, es una señal inequívoca. Es como decir, sí, lo que ella dice es cierto, sin mancharse las manos. ¡Qué jugada! Una jugada devastadora para la imagen de Hackman. Con ese telón de fondo, la reacción cuando él oficializó su relación con el post del café Carlyle fue, pues... Una avalancha. Una avalancha. Y lo interesante es que las críticas no se centraban tanto en Sutton Foster. No, la gente no estaba atacándola a ella. El foco de la ira era él. Y el sentimiento principal no era sobre con quién estaba, sino sobre el cuándo. El sentimiento generalizado se puede resumir en 2 palabras que inundaron sus redes. Demasiado pronto. Estaba en todas partes. Era el veredicto del jurado popular. Los comentarios eran de una crudeza impresionante, muy personales. Leí uno que decía, demasiado pronto, Hugh. Le hiciste promesas a Deb y todos te creímos. Otros lo calificaban de vergonzoso. Y el del meme de Tyra Banks gritando, todos te apoyábamos, ¿cómo te atreves? Ese. Refleja una sensación de decepción casi familiar, como si un amigo los hubiera traicionado. Y lo que es fascinante aquí es que esta reacción tan visceral no se debe solo al tiempo. El problema de fondo es la demolición de la imagen pública de Jackman. Su marca personal. Exacto. Construida meticulosamente durante 3 décadas, se basaba en ser el buen tipo, el esposo devoto, el hombre de familia leal. Ese era el pilar que sostenía toda su figura. Y de repente, ese pilar se derrumbó. Y él mismo, sin querer, le echó más leña al fuego con el lenguaje que usó en ese post. ¿A qué te refieres? Los fans más detallistas notaron algo muy específico. Describió su noche con Foster como mágica. ¿Y qué tiene de malo esa palabra? Pues que esa misma palabra, mágico, era una que había usado de forma recurrente y constante durante años para describir su matrimonio con Deborah Lee. No puede ser. Sí, estaba en decenas de entrevistas antiguas. Hablaba de su conexión mágica, de cómo se conocieron de forma mágica. Era su palabra. Estás diciendo que básicamente recicló el adjetivo. Exactamente. Y para el público, ese detalle lo hizo todo mucho peor. Hizo que el reemplazo se sintiera aún más rápido e insensible. No solo había cambiado de pareja, sino que parecía estar usando el mismo guión emocional. Para los seguidores, fue la prueba final de que el duelo que ellos sentían, él no lo estaba respetando. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué panorama nos queda? Tenemos aquí un caso de estudio casi perfecto sobre cómo una estrategia de relaciones públicas puede ser técnicamente impecable y, al final, fracasar de la forma más rotunda. Fracasar porque chocó contra la realidad emocional. Exacto. La estrategia de Jackman se basaba en la cronología legal. El divorcio es final, por lo tanto, soy libre. Pero esa lógica no le importó a un público que procesaba el fin de una relación icónica a un nivel puramente sentimental. El veredicto del público ya estaba dictado por la palabra traición de Deborah Lee. La audiencia, en el fondo, lo que exigía era un periodo de luto, un tiempo prudencial, público y visible que demostrara respeto por esos 27 años de historia. Y a su juicio, ese periodo no existió. Se saltó directamente al siguiente capítulo. Y el costo para su imagen ha sido inmenso. La percepción de integridad y lealtad que tardó casi 30 años en construir se vio gravemente dañada en cuestión de meses. La narrativa del esposo devoto, que era su activo más valioso, fue reemplazada por la de la traición. Y recuperar esa confianza es una tarea titánica. Y eso nos deja con la pregunta final, una que plantea el propio documento de análisis. En esta era de opinión pública instantánea, donde un me gusta en Instagram puede ser una sentencia, ¿puede una figura pública reparar por completo una imagen basada en la confianza una vez que ésta se ha roto? O, por el contrario, la sombra de una narrativa tan poderosa como la de la traición permanece para siempre, sin importar la estrategia que se utilice para dejarla atrás.